Hola, vamos a empezar a hablar en la sesión 1.2 acerca de Martín Lutero, obra y teología. Bueno, Martín Lutero fue un teólogo muy importante, fraile agustino y reformador. Quizá muchos van a escuchar su nombre cuando estudian temas relacionados a la Reforma Protestante, pues si hubo un personaje que realmente fue decisivo al momento de reformar la iglesia, este fue Martín Lutero. ¿En qué contexto histórico se desenvolvió Lutero? Bueno, él nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en el electorado de Sajonia. El imperio eh, sacro germánico era muy importante en aquellos días. Vemos la estatua de Lutero en esta ciudad donde él nació y Lutero realmente vivía en una época en la cual la iglesia estaba muy preocupada por las indulgencias. Las indulgencias formaban la estructura económica principal a través de la cual la iglesia obtenía los recursos necesarios para sostener el clero. Entre uno de sus proyectos más grandes estaba la Basílica de San Pedro, que se estaba construyendo, pero también se veía una vida de placer en las altas esferas del clero, que llegó a ser posteriormente muy criticado por Lutero. ¿Cuán importante fue su experiencia religiosa en su teología? Bueno, Lutero tuvo una infancia bastante difícil. Tuvo una familia que aparentemente fue muy estricta con él. Posteriormente él siguió el camino del monaquismo. Ustedes saben que muchos cristianos, incluso desde el siglo II, seguían el camino del monaquismo, apartándose de todo contacto con la sociedad para encontrar a Dios. Bueno, Lutero siguió este camino, pero no le daba ninguna paz. Su consejero, Johann von Staupitz, que también era su superior, le recomendó seguir el camino del misticismo y él no encontró paz tampoco en las obras del misticismo, en el camino del misticismo. Él sintió que no tenía paz y que aunque él confesara sus pecados con regularidad en el confesorio, no hallaba paz. Fue así que este mismo consejero pensó que tal vez siguiendo los caminos de Jerónimo, en el sentido de que así como Jerónimo halló paz al estudiar hebreo, posiblemente Lutero hallaría paz en la enseñanza de la teología. Así que de esta manera Lutero paró en Wittenberg, donde empezó a enseñar en el año 1508. Bueno, Lutero iba a empezar un momento diferente en su experiencia en este lugar, porque fue aquí donde él empezó a dar conferencias del libro de Romanos que le llevaron a profundizar aspectos importantísimos de la doctrina de la justificación por la fe. Eh, Existía un debate acerca de si Lutero había leído antes la Biblia. Hay indicaciones de que Lutero ya conocía varias porciones de la Biblia, pero fue en este punto en donde Lutero empezó a encontrar mayor profundidad, especialmente en relación al tema de la justicia de Dios. Él tenía una concepción de que la justicia de Dios como algo inexorable, que Dios iba a manifestar principalmente contra el pecado. Pero al estudiar el libro de Romanos, él le llegó a entender que la justicia de Dios es manifestada a través del don bendito de Jesucristo como un regalo. Esto cambió totalmente su perspectiva en relación a lo que significaba reconciliarse con Dios. La reconciliación era ofrecida por Dios y esto ayudó a Lutero enormemente a liberarse de la carga del pecado que él sentía.
El 31 de octubre de 1517, según Felipe Melanchthon, se clavaron las 95 tesis en la Iglesia de Todos los Santos. Existe alguna controversia en relación a la fecha real en la cual se clavaron estas tesis, que era una costumbre muy conocida, muy frecuente en aquellos días, cuando alguien tenía algún punto académico que necesitaba ser discutido y debatido. Así que Lutero clavó estas tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos, que era una práctica común. No sabemos si había un público incluso mirando esto, pero esto es lo que ocurrió y tuvo un efecto inmediato. Entre uno de los efectos fue que el Papa León X, que estaba muy interesado en las indulgencias, al leer el documento de Lutero hablando contra las indulgencias, no tiene una opinión favorable de Lutero. Él urge a Lutero una reconsideración, pero Lutero no reconsidera sus puntos y empieza a debatir y presenta sus respuestas contra las observaciones levantadas por León X. Finalmente, el Papa León X decide excomulgar a Lutero el 3 de enero de 1521. En este año también es que ocurre la dieta de Worms y a la cual es citado Lutero. Lutero se presenta y esta dieta produce un edicto que es conocido como el Edicto de Worms el 25 de mayo de 1521, en el cual se declara a Lutero un hereje, un hereje. Esto es el comienzo de un largo camino en la vida de Lutero que lo llevaría a una reforma, a una especie de cisma dentro de la iglesia que dejaría un legado enorme. La vida de Lutero y sus enseñanzas y sus obras definitivamente produjeron una marca indeleble en la iglesia cristiana. Lutero empezó a concebir al papado no como una institución ordenada por Dios, sino todo lo contrario. Y Lutero empieza a ser cada vez más vocal en relación a su oposición de las enseñanzas de las indulgencias. Bueno, espero que esta presentación les haya ayudado a tener una idea básica de algunos puntos principales de quién es Lutero, de su importancia y de su legado. Muchas gracias.